Muy buenas noches, teneblarios. Hoy os vamos a traer una enorme sorpresa. Creo bien, que soy la primera persona que va a entrevistar a un médico de prestigio cuya experiencia cercana a la muerte ha salido en un libro. El libro del doctor Manel Sans Segarra, cuyo nombre es La supraconsciencia existe, vida después de la vida. Es un libro de no ficción, ha salido ya el pasado 18 de septiembre, ha salido preventa y ya ha sido número 1 en ventas, o sea, un bestseller. Hoy os traemos en primicia al doctor José Antonio Morales. Muy buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Esther, contento de estar en tu programa. Y otro agradecidísima de poder compartir contigo esta charla entre amigos, porque tú y yo nos conocemos hace muchos años. Sí, casualidades de la vida, así es. Cuéntame un poquito, José, te voy a tutear con tu permiso. Claro, somos amigos de hace años. Cuéntame cómo surgió la idea de tu participación. En el capítulo 17 se narra de pe a pa tu experiencia cercana a la muerte. En el libro del doctor Manel Sans Segarra, La supraconsciencia existe. Recordamos a nuestros escuchantes que es un libro de no ficción, o sea, basado en experiencias reales de todas las personas que han participado. Cuéntanos tu historia, por favor. Bueno, no tiene ningún mérito por mi parte. Yo, mi experiencia, por lo que después puedo explicar, pues comprendí que tenía que darle difusión. Y en ese darle difusión, pues en una entrevista que me hizo Cristian Argüello, que es un canal pues muy conocido, sobre todo en Sudamérica, también en España, y es un buen amigo, pues tuvo una cierta difusión y lo vio un colaborador del doctor Sans Segarra. El doctor Sans buscaba un perfil, si podía ser, ¿no?, de una persona que iba a tener una ECM, y si tuviese un perfil de persona de ciencia y de formación médica, pues mucho mejor, porque eso da, permite más matices a la hora de contar una experiencia. Finalmente, pues en esa búsqueda encontraron mi nombre, encontraron la forma de contactarme, me lo ofrecieron y me sentí muy honrado. Y de ahí ha salido una gran amistad, tanto con el doctor Sans Segarra como con su colaborador y coautor del libro, Juan Carlos Ferrián. Ambos magníficas personas. ¿Nos podrías, por favor, contar cómo fue esa experiencia cercana a la muerte que tú tuviste, que está en el canal, aquí en Las Tinieblas de la Tierra, está narrada por ti mismo? Pero para los que vayan a venir nuevos, por favor, ¿nos podrías decir, explicar, contar, narrar lo que para ti significó tener esta experiencia cercana a la muerte y cómo te cambió? Mira, la experiencia cercana a la muerte, pues es una experiencia subjetiva que tiene una persona en una situación de estrés vital máximo en el cual peligra su vida. No solo eso, ese contexto es más amplio, pero para entenderlo. Y dentro de esto es las experiencias cercanas a la muerte en personas que sufren ataques cardíacos. Mira, si yo hiciera una versión, digamos, extendida y detallada, me podría estar hablando durante hora y media. De hecho, en el pasado alguna vez lo he hecho y me he arrepentido, porque se vuelve espesa. Pero hay una versión, lo que te digo, sucinta, y quizás lo sorprendente es que no se aparta especialmente de las comunes. Tiene los elementos, a mí me ha pasado, de
la persona pues le pasa algo. A mí yo tuve un síncope. O sea, si yo hubiese o sea, yo me levanto de una siesta, ¿no? Y al levantarme caigo al suelo inconsciente. No me acuerdo ni de la caída ni de nada. Y cuando me despierto, sin saber cuál es el tiempo que ha ocurrido entre mi pérdida de consciencia y mi recuperación de la consciencia, tampoco no mucho, porque si hubiera sido un tiempo exageradamente largo, mi esposa, que estaba en el salón, hubiera venido a buscarme, ¿no? Se puede decir que estuve inconsciente durante unos minutos, ¿no? Entonces, si no hubiera pasado nada, no hubiera tenido yo la experiencia, pues hubiera dicho: me he desmayado, he tenido un síncope y he recuperado la conciencia. Pero lo que hace singular mi experiencia fue que lo que yo experimenté. Muchas veces me he preguntado cuánto debió de durar el tiempo terrenal. Teniendo en cuenta que si tú me preguntas si fuese una película cuánto duraría, yo te diría 1 hora y media. Pues ¿cuánto duró realmente? Sé que no duró 1 hora y media, pero la respuesta está en la ciencia. Y mira, para acotar, antes ya de contar, siempre lo cuento como al final, pero ahora lo voy a contar al principio. Para acotarlo en el tiempo, la ciencia dice que las experiencias de ECM, cuerpo, que vas a un lugar, que te encuentras con seres queridos, que tienes una visión, pues ocurre en el contexto de personas que tienen una parada cardíaca, en aquellas personas que su parada cardíaca dura más de 20 segundos. Por decirlo así, si la parada cardíaca tiene menos de 20 segundos, la gente, cuando es recuperada, pues no tiene un recuerdo, un relato, como es mi caso, para contar. En cambio, cuando dura más de 20 segundos de parada cardíaca, seguramente interviene el estrés cerebral que hay, por la anoxia, por lo que sea, pues las personas sí que, muchas, una parte de ellas, si tú quieres, relata una experiencia parecida a la mía. Pero la ciencia da otro dato. Y es que si lo mío fue una parada cardíaca, y lo fue, por lo que ahora voy a decir, es una cosa que dice la ciencia, que si no se reanima externamente la parada cardíaca, pues espontáneamente el ritmo cardíaco no se restaura si han pasado más de 38 segundos de paro cardíaco. Dicho de otra forma, hay un paro cardíaco, personas terminales y eso, pues a veces se dice, bueno, le vamos a dejar que actúe la naturaleza. Pues cuando hay un paro cardíaco y no lo reaniman de más de 38 segundos, que se pasan, que pues entonces ya ven que la persona ya no vuelve. En cambio, un paro cardíaco, una parada cardíaca que dura por 15, 20 segundos, 25 segundos, puede ser que se restaure el ritmo cardíaco. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Entonces, en las paradas cardíacas con ECM hay un periodo ventana que es entre los 20 segundos para que ocurra la ECM y los 38 40, si quieres, ¿no? Para que pueda revertir. Entonces yo sé que mi ECM ocurrió como máximo en 18-20 segundos de tiempo terrenal, pero tampoco puedo afirmar que no durase una décima de segundo. O sea, yo no lo sé, yo sé el cajón en el que está contenido esa experiencia de 18 segundos. Yo, cuando conocí este dato científico de labios del doctor Van Lommel, la máxima autoridad, una de las máximas del mundo, y sin duda
la máxima autoridad europea en experiencias extremas, pues a mí se me puso la piel de gallina, porque pensé, en 18 segundos se decide la vida. Sí, y en menos también. Sí, en menos también, claro, pero en el caso ese mismo. Bueno, ¿qué es lo que me pasó? Me levanté de una siesta, caigo desmayado. Lo siguiente es que me veo como si yo estuviera de pie. Quizás estaría un poco más en alto, pero yo me veo desde mi propia altura y veo mi cuerpo entre un mueble, que es la mesita de noche, y la pared, y yo veo que ese cuerpo inerte no respira. ¿En ese momento tuviste miedo? No. En absoluto, no tuve nada de miedo. Simplemente obtuve la comprensión, algo así como, anda, este es mi cuerpo, he muerto, sí, pero sin ningún miedo, más bien como una naturalidad de eso. Acto seguido, me siento absorbido por una especie de torbellino y aparezco en un espacio oscuro, pero en el cual yo me veía, por decir así, como si estuviese iluminado desde fuera, sin que viera ningún foco, pero yo me veía en ese fondo oscuro, en todo mi cuerpo, y veía mis brazos. La verdad es que del resto del cuerpo no tengo conciencia, no sé si yo estaba vestido o no. Yo sé que veía mis brazos y los veía como los veo ahora. Así, bueno, pues como digo, estaba en ese espacio, había un ruido de fondo determinado, en cierto momento vi una luz, me dirigí hacia esa luz. Bueno, fui dirigido, mejor dicho, como si me llevase la corriente, como una corriente de aire lleva una pluma, ¿no? Pues esa luz esa corriente de aire ample, cálida, hacia la luz. Allí, cuando estuve allí, vi un paisaje maravilloso, donde tenía un estado de perfecta armonía, de perfecta conexión. Yo le llamo la paz suprema, que es que todo era maravilloso. Además, notaba yo que todos mis sentidos estaban agudizados. O sea, yo como si oyera, como si fuera capaz de oír el paso, el caminar de una hormiga, como si yo viera, si yo pudiera ver, decir, los matices de una flor que había a 500 metros. Y una cosa curiosa es que yo olía un perfume, no es un perfume en el sentido femenino de tocador, sino que tenía un olor maravilloso, y yo no tengo olfato, apenas tengo olfato. Es decir, ya lo perdí con unas operaciones que me hicieron y todo eso. Y bueno, pues aquello me maravilló. Soy capaz de olores fuertes, pero no olores sutiles. Y tenía unas sensaciones, ya te digo, sinestésicas, una sensibilidad agudizada y sobre todo una paz interior y un sentimiento de conexión con aquel paisaje. Tenía yo un sentimiento de conexión universal. Aquello fue maravilloso. Yo te diría lo que fue mi primera enseñanza. No es que la obtuve allí, pero sí al elaborar todo lo que yo había vivido. Y es que el proceso de morir es maravilloso. Maravilloso. Lo que lo que te espera allí es aquella conexión, aquel bienestar, dista tanto de la imagen que uno tiene de una persona que se muere, de la agonía, de que se queja, de que no se quiere ir. No. Estar allí es maravilloso. Bueno, dicen que es volver a casa. Sí. Después tocaremos ese tema, si te parece bien.
Bueno, pues llegado cierto momento, que no sabía definir el tiempo, pero que fue un tiempo muy placentero, muy de conexión universal, que te sientes, yo te diría que lo que hay fuera y tú mismo somos la misma cosa, ¿no? Yo te diría que yo a veces cuando lees pues textos de tradiciones sapienciales, ¿no? que hablan del pensamiento no dual, ¿no? Que no existe diferencia entre tú y el otro o lo otro, ¿no? Pues ese sentimiento es una pasada, fue maravilloso. Yo supongo de que es esto lo que consiguen los que alcanzan el nirvana. Bueno, pues mira, pues a mí me vino sin hacer nada. Bueno, te dieron un buen regalo desde arriba. Sí. Pero bueno, lo siguiente, como te digo, aquello se fue como aclarando y convirtiendo al final en un contexto de paredes, por decirlo así, ya más definido. No había unas paredes propiamente, pero sí que era un contexto que sentías como más próximo, como más concreto, y que era, te diría yo, pues de una especie como de luz cálida, ¿no? No era aunque era un blanco, era un blanco cálido, era un blanco que no molestaba. Allí pasaron varias cosas. Entonces pasó una cosa emocionalmente muy entrañable y otra emocionalmente bestial, muy intensa, y que fue lo que más emoción me produjo y más cambio después. Mira, lo que me ocurrió es que miré hacia la izquierda y allí estaba un amigo de mi juventud, Tomás José. Él había fallecido cuando fue amigo de mi primera juventud, cuando yo tenía alrededor de 20 años. Y para no ser prolijo, sufrió un tumor cerebral, quedó ciego, quedó en coma. Después, cuando se recuperó, pues se recuperó con dificultad. Establecimos una amistad que duró varios años, hasta que el tumor cerebral se apoderó de él y otra vez y ya acabó con su vida. Pues allí allí donde lo vi no aquel Tomás José enfermo, debilitado, sino vi a Tomás José en un esplendor que nunca lo había conocido antes. Yo sabía que veía, yo sabía que estaba en su esplendor, que todo su ser funcionaba y que tenía una honda conexión. Ocurrió algo que me desconcertó, y fue que yo sentí una inmensa alegría. Tuve el impulso de abrazarlo, y en lugar de eso, que estaría en distancia terrenal, pues como a unos 3 metros. Él, con un gesto, sin mirarme directamente y con una forma casi telepática, que me dijo: no me abraces, sigue el proceso, no te detengas, ¿no? Y por otra parte, yo, que sentía conexión hacia él, era consciente que él reprimía también su deseo de abrazar. También aquí comprendí el significado después, lo cuento ahora, para no estar en un flashback, ¿no? Y es que yo tengo la certeza, después de haberlo visto en otros relatos de otras ETLs, que si lo hubiera abrazado, yo me hubiera quedado ahí. Hubiera sido ya como cité, algo irreversible, y que él renunció, porque él me sorprendió también que se alegró de verme, pero lo vivía con tristeza. Entonces, es decir, él estaba triste en que mi vida hubiera acabado. Es curioso, choca con la mayoría de los relatos, lo siento, ¿vale? Yo lo viví así. Entonces, sigue el proceso, y entonces miré hacia mi derecha, y allí había un ser de luz, un ser
de gran tamaño, diría yo que de unos 3 metros, estilizado, y que en absoluto no era intimidatorio, sino que desprendía bondad, comprensión, acogida. Yo lo comparo eso con los mimos que da una mamá a su bebé cuando el bebé llora. Se despierta sobresaltado en la noche y la mamá lo acoge, ¿no? Lo arropa en su pecho, y entonces esa sensación de calidez, de que eres protegido, de que nada malo te va a pasar, era lo que me transmitía ese ser de luz. Acto seguido, yo que miré hacia la izquierda, miré hacia la derecha, acto seguido, delante mío vi como un gran panel. Muchas veces en las EPMs lo relatan como una sucesión de páginas, ¿no? Yo en cambio lo vi como un gran panel en el cual veía imágenes que yo sabía exactamente a qué pertenecían, ¿no? Y eran momentos de mi vida. Yo te diría, supongamos un panel de 100% fotos, ¿no? Que serían 10.000 fotos, ¿no? Para ver, o de 10x10, es decir, no sean muchas. Tú ves las imágenes, tú viendo eso, de un vistazo, eres capaz de ver toda tu vida. Y a mí me llamaron la atención momentos de egoísmo, momentos de desaliento, momentos de esta maldad que quieres salirte con la tuya, ¿no? A costa de lo de otra persona. Hay también momentos de ignorancia, momentos de enfado. Por supuesto que había también de los otros, ¿no? Había de todos. Y ahora sí, pues tú ver la foto de tu boda, tú ver la foto de la comunión, eso ya lo sabes, pero aquello me llamó y me llenó de un profundo desasosiego, porque pensé, qué mal lo he hecho yo, esto está muy mal, hay que ver, como diciendo, hay que ver la que he liado, ¿no? Y entonces el ser de luz me transmitía un tranquilo, no pasa nada, fue tu ignorancia, esto es normal, y yo estaba tan agobiado, así, porque además tenía unas circunstancias. Cuando yo me fijaba, mi atención, pero esto fue instantáneo, Entonces, ¿cómo puedes en un instante poner la atención en 50 cosas a la vez? Pues bueno, allí eso ocurría. Y ocurrió. Entonces, cuando yo era consciente de esos momentos, no solamente yo mismo, de una autoevaluación, notaba que eso era estaba mal hecho, había producido dolor, sino que sentía en mí los síntomas físicos, mentales y emocionales de la persona. Aquello es tremendo, Imagínate todo lo que tú has hecho mal, que tú lo sientas en ti mismo. Diría que en mi cuerpo, pero yo sé que no tenía cuerpo. Pero era una sensación física de cuando digo un nudo en el estómago, es un nudo en el estómago. Yo sé que no tenía estómago, pero porque allí estaba mi conciencia, pero yo era consciente de todo eso. Pues en las emociones lo mismo, la decepción, la tristeza, la ira, los pensamientos, ¿cómo ha podido hacer esto? Hay que ver, yo confié, lo que sea, ¿no? Pues entonces, imagínate que todo eso, ahí eso es una sobreinformación impresionante, ¿no? Y me hizo sentir tan mal que yo casi con mucho agobio, pues sentí, no, yo he de volver y arreglar esto, Y el ser de luz me transmitió, de una manera sin palabras, mira, puedes volver si quieres, no pasa nada, puedes volver. Acto seguido,
me sentí caer hacia atrás y reintegrarme en mi cuerpo. Y ahí fue cuando recuperé la conciencia. Tenía un tremendo dolor en mi espalda, entre los dos omóplatos, o sea, en las coletillas que usa la gente. Pues sentí allí un dolor muy intenso y no me di cuenta en ese momento, pero después vi al mirarme, cuando más tarde vi en el espejo, que aquí tenía un garroje, una especie de chicha. Entonces, bueno, como pude, me arrastré a la cama, pasé allí unos minutos, y cuando estuve preparado, pues me levanté de nuevo y me dirigí al salón. Allí estaba mi esposa y cuando me vio, dice: oye, tienes un chichón aquí en la frente. Y le digo: sí, mira, es que me he dado en la oscuridad, he tenido un golpe tonto. Ella siguió haciendo lo que hacía, viendo programas de televisión, y no le dio más importancia. Después de esto, yo pasé lo que llamo la noche oscura de Gaia, que consiste en que en un estado que yo me preguntaba qué había pasado, por qué a mí, qué debía de hacer a partir de ese momento, ¿no? Y yo seguí con mi rutina, aceleré, vi la gravedad de la situación y aceleré mi proceso de hacer una intervención en el corazón que lo hicieron al cabo de un par o 3 de semanas con un notable éxito. Y bueno, pues era como decía, en este tiempo yo le busqué una explicación, pero mucha confusión, mucho malestar, siguiendo con mi vida normal y no disimulando, no dejando, no contando nada, no me llamaba la atención. En este tiempo mi esposa no me dijo: uy, te noto raro, ¿qué te pasa? Yo seguí con mi trabajo, y esto más bien era una cosa, era un impulso que me obligaba, me condicionaba a buscar información sobre eso. Empecé a ver EPMs en YouTube, empecé también a leer libros. Yo conocía los libros que había leído en diferentes momentos, porque soy un lector voraz, ¿no? Entonces, es verdad que había leído el libro de Raymond Moody cuando yo era adolescente, que se puso de moda por finales de los 70, y también me leí el libro del Dr. Gaona, un libro que tenía algo así como Cerca del Límite o una cosa así, y me gustó mucho. Lo había oído en YouTube y me gustaba, o en los podcasts o en la televisión. Me gustó el personaje, me interesó su libro, también lo leí. Pero bueno, aquello fueron 2 de los 200 libros que leí en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, como digo, busqué, encontré otros libros, otras historias, otros foros, publiqué mi historia así. Busqué, y entonces, pero no lo compartí con nadie. En el verano, al cabo de unos 5 meses de la experiencia, pues yo había elaborado aquello, y entonces en una reunión con otro matrimonio amigo, éramos 6 personas, cada uno teníamos un matrimonio y cada uno con una hija. Pues yo dije, mira, tengo que contaros algo. Y se quedaron como diciendo, bueno, a ver qué, porque había muy buen rollete, era por la noche después de haber cenado, buen rollete, así a lo mejor algún licor, alguna historia. Y digo, mira, tengo que contar una historia, y empiezo con esto, ¿no? Ellos estaban en un tono de sonrisa y tal, y a medida que iban hablando, yo iba a mi rollo, iba contando, y veía que cada vez se ponían más serios. Cuando se hizo allí el silencio, y cuando acabé,
mi esposa me dice, oye, ¿y esto que te pasó hace 6 meses tengo yo que enterarme ahora? Tengo yo que enterarme con la gente y tal. No ha sido capaz de contar, pero se mostró muy disgustada, muy enfadada. Es decir, yo a veces le pregunto, oye, ¿ya te se ha pasado el cabreo? Y me dice, no del todo. Bueno, incluso dije, si yo me acuerdo de aquel día, porque yo me acuerdo de lo del chichón y todo aquello, no eras capaz de decirme, no fui capaz. Ten en cuenta que las personas que tienen una ECM, según la ciencia, según los estudios que han hecho, hay mucha gente que no lo cuenta en su vida y los hay que lo cuentan al cabo de mucho tiempo. Entonces, la media que se da para que una persona, sobre todo si le han ninguneado la experiencia, ¿no? Si le han dado importancia, mira, eso es la anestesia, eso no sé qué, ¿no? Cuando la persona lo vive de una forma tan viva y te la ningunean la experiencia, pues sientes indignación y dices, pues no lo cuento. No, pues la media, según la ciencia, es de 7 años. O sea, con lo cual, si yo lo hago en 5 o 6 meses, pues todo un campeón. Sin duda. Mira, te voy a dar un dato. En 1986, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, se hizo una encuesta Gallup. Una encuesta Gallup, para quien no sepa lo que es una encuesta oficial del Estado. Y ahí se preguntó a miles de personas, millones de personas de hecho, si habían experimentado alguna experiencia cercana a la muerte. Bien, solamente en Estados Unidos, en 1986, más de 6 millones de personas admitieron, reconocieron y contaron que habían tenido una experiencia cercana a la muerte, pero que no la habían contado ni a familiares, ni amigos, ni mucho menos conocidos, por miedo al que dirán, por miedo a que les tacharan de locos. Te estoy hablando de hace muchos años. Todavía las personas no han avanzado a normalizar que las ECM existen, y existen como lo que son, experiencias cercanas a la muerte, que existe un mundo que tarde o temprano todos vamos a trascender, vamos a conocer, vamos a volver a casa, la palabra que te decía antes, José, volver a casa, porque todos hemos venido aquí a aprender, todo es evolución, pero es aprendizaje, simplemente es aprendizaje, porque todos volvemos a casa. Tú lo has comprobado y es una experiencia maravillosa la que has tenido. Hay un porcentaje bajo, cierto es que es muy bajo, que no se cuenta, miedo, vergüenza, no lo sé, pero que las experiencias cercanas a la muerte son maravillosas en general, y ese pequeño porcentaje pues quizás son un poco más negativas, ¿no? Que dan un poco más de respeto, un poquito más de miedo. ¿Qué significa esto? No significa nada más allá de que te voy a volver a dar, como te pasó a ti, José, la oportunidad de volver aquí, hacer bien, entre comillas, ¿no? Lo de bien, las cosas, poder redimirte, poder aprender, poder trascender, poder crecer, y el día que no haya vuelta atrás, el día que nos vayamos todos para casa, poderte ir con una sonrisa en la boca, una satisfacción personal de que has dejado un legado atrás. Eso creo que a ti te ha pasado, porque a ti te ha cambiado la vida desde que tuviste la ACM, ¿verdad? Sí, mira, a mí, yo te decía que yo me preguntaba qué debía de hacer eso, y para qué, y todo eso. Entonces las respuestas han venido por sí solas, o sea, no porque yo de forma proactiva me haya ido a meditar, ¿no? Sino a veces la vida. Mira, por ejemplo, una cosa que para mí ha sido el motivo de que yo comparta la experiencia fue que entró una paciente a mi consulta. En ese momento era médico de San Carlos de la Ràpita, ahora estoy jubilado. Pues entró una paciente que, en resumen, había perdido un hijo y entonces tenía pues un desajuste
o sea, un sufrimiento, una tristeza muy grande. Y cuando empezamos a hablar, yo no la conocía, pero bueno, es una persona del pueblo. Pues cuando hablamos, pues le dije, bueno, le digo, ¿cómo está usted? Y me dice, ¿cómo voy a estar? Yo desde que murió mi hijo, pues no he estado nunca bien, ¿no? Y empezamos a hablar y tal, y le digo, bueno, le digo, ¿y si yo te dijera que volverás a ver a tu hijo cuando algún día pues tú también mueras? Me dice, yo en esas cosas no creo, y nadie ha vuelto para contarlo. Le digo, ¿y si te dijera que yo sí? Ya había yo comenzado en la difusión, como decirte, en mi entorno familiar. Fue después de aquello que me pasó. Lo primero fue que yo lo dije a mi familia, pero no sé si fue a lo mejor un mes después o lo que sea, surgió esa ocasión. Y me dice, bueno, dice, pues, y le digo, lo sé porque yo he vuelto del otro lado. Ahí me lancé a la piscina. Imagínate que vas al médico y el médico que tú consideras una persona seria, y tal, pues suelta eso. Y la mujer me dice, mire, que pues si me lo dice mi médico, tendré que creerle. Y entonces yo le expliqué. Y cuando acabé de explicar, y le expliqué que entre otras cosas, que cuando yo vi a mi amigo Tomás José estaba en su plenitud, no como yo lo había visto enfermo, que cuando se lo encuentre allí, se lo encontrará en su plenitud. Y aquello me dio un brillo a sus ojos. O sea, es decir, se transformó. O sea, es que cambió, ¿no? Su expresión cambió, como si se le hubiera dado una esperanza. Dice, doctor, pues si es así, me mato ahora mismo. Por favor. Y le digo, no es eso lo que se espera de ti. Digo, si tú te has quedado, tienes gente a la que consolar, tienes cosas que hacer, tienes cosas que aprender. Tu hijo allí te espera fuera del tiempo y del espacio. Y entonces para ti, sea mañana o sea dentro de 30 años, en el otro lado es un instante, es el mismo instante. Tú, cuando te encuentres, pues, mira, me salió así. Cuando te encuentres, cuanto más te hayas enriquecido, mejor para ti, mejor para que seas. Tú has de llegar al otro lado la mejor alma posible, ¿no? Se lo diría con otras palabras. Y entonces, como si fuera un recipiente, ¿no? Que cuanto más contenido tiene, o sea, cuanto más grande es, ¿no? Mayor es el tamaño, pues mayor líquido o puede contener. Bueno, entonces aquello acabó. Para mí fue una experiencia muy emotiva. Estoy hablando de un hecho histórico, es decir, no es un relato, y lo digo como pasó. Entonces aquello me hizo ver que el compartir mi experiencia, ya no para mí, sino para alguna de las personas que lo escuchasen, podía tener un poder sanador. Yo no hablo de que sea una evidencia de nada, que yo haya probado, que yo sepa, que tal. Yo lo que te digo es que yo en ese caso, esa esperanza le dio un brillo, ¿no? A esa mirada, y esa esperanza para esa persona le valió mucho. Y después, cuando he dado difusión en diversos foros y tal, pues hay personas que cuando hablan, cuando ponen allí los comentarios, pues dice, bueno, lo que dice el doctor Morales, papá,
da esperanza, me hace sentir bien. Entonces, bueno, pues eso me hace sentir bien a mí también. Si tú me has hablado de la transformación, y yo te diría que la transformación, hubo una transformación muy importante de mis valores, en mi forma de ver la vida y las cosas. Pero si me dices, oye, mira, que el tiempo se acaba, abreña, pues yo te diría que hoy día mi misión en la vida es crecer como persona, ayudar a los demás y disfrutar de eso. Has dicho antes una frase muy significativa de esa misma noche me fui a la cama y pasé lo que yo llamo la noche oscura del alma. Ahí yo creo que eso fue, me lo confirmarás o no, tu pistoletazo de salida de llegar o recorrer el camino en el que estás para llegar a la meta de convertirte, estar en proceso de ser la mejor versión de ti mismo. Eso en espiritualidad hay unas etapas. La primera etapa precisamente es esta, tú lo has dicho, José, la noche oscura del alma. Te preguntas el por qué a mí, qué hago aquí, cuál es mi misión, por qué estoy aquí, a quién puedo ayudar. A partir de aquí buscas, eres un buscador nato, libros, Raymond Moody, Deepak Chopra. Hay cientos de personas que se han dedicado su vida entera a abrir la mente a los demás, a expresar, pues ¿cómo diríamos, no? Lo que ellos han experimentado y en su momento, ahora cada vez, afortunadamente gracias a tu colectivo de científicos y médicos, ahora cada vez menos, pero recuerdo de que en los años 70, 80, 90, nos tachaban de desequilibrados, de locos. Una persona no podía expresar lo que realmente es, lo que realmente pasa, y teníamos divulgadores en televisión española, por ejemplo, el gran doctor Jiménez del Oso, que hacía programas, Chicho Ibáñez Serrador, también lo teníamos en televisión española, dando voz a todo lo que rodea el mundo del misterio. Para mí no es misterio, para mí es una etapa más de la vida. Ten por cuenta que la vida se compone de vida, todos tenemos que vivir y vivir lo mejor posible. La muerte forma parte de esa vida y la muerte también es un aprendizaje. Debemos de aprender lo que sería el buen morir, el no dramatizar. Yo ya sé que en Europa, sobre todo en Europa, bueno, pues tenemos unas costumbres muy arraigadas de pasar el duelo, ir a un tanatorio, bueno, pues todo lo que comporta pues una muerte, ¿no? Un desencarnamiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que evolucionar. Sí que es cierto que egoístamente los que nos quedamos aquí inevitablemente sufrimos. ¿Cómo no vamos a sufrir? Queremos a nuestra persona y egoístamente nos gustaría que estuviera aquí para abrazarla, para compartir nuestro tiempo con ella, con él. Pero nos queda mucho para avanzar, José. Sí que es cierto que poco a poco, gracias a ti, a Dr. Manel Sansegarra, que ha estudiado durante muchísimos años las experiencias cercanas a la muerte, también toca el tema de la reencarnación. Hoy tenemos en primicia su libro que narras tú, tu experiencia cercana a la muerte, juntamente con otras más personas. Se está abriendo pues la mente, se está abriendo el corazón de las personas. Estáis dando, no sé si diría esperanza de vida, pero sí que estáis encendiendo un faro de decir, no se acaba aquí. Esto es un tránsito, esto es 60, 70, 80, 90 años. Es un suspiro que tenemos que aprender a canalizar, a amar a todas las personas que tenemos. Cuando digo amar es personas, por supuesto, animales, por supuestísimo, la naturaleza. La madre naturaleza nos da lecciones de vida, nos da paz, nos aporta vida. Gracias, desde aquí te quiero dar un gracias enorme por tu testimonio, por prestarte a colaborar con el Dr. Manel Sansegarra, a contar tu historia, a divulgar que esto no es una fantasía. Esto, señores, existe. Y en algún momento de nuestras vidas, más vale
que sea tarde, que pronto, dicen algunos, ¿no? Vamos a experimentar todos. Yo siempre cuando me levanto digo, curioso, pero es así. La gente normalmente dice, bueno, pues un día más. Y yo digo, bueno, va, un día menos. ¿Por qué? Porque sé que el día que me vaya, voy a abrazar a mi madre. Voy a abrazar a mis mascotas, a mis abuelos, a mis amigos que se han adelantado en el camino. Es una transformación muy profunda. Es un cambio muy interno. Tú, por ejemplo, José, yo he estado chafardeando un poquito tu web personal. Me vas a perdonar, pero sé que haces terapias totalmente altruistas, solidarias, y me gustaría, por favor, si tienes un poquito de tiempo, que me explicaras la terapia individual regresiva, qué es, en qué consiste, por qué lo haces, qué te ha llevado aquí, por favor. Bueno, por mi parte no hay problema. Y tratar de unirnos a los oyentes. Mira, cuando yo buscaba cómo ayudar a las personas, yo estoy cualificado como médico. Yo además he hecho estudios sobre psicoterapia cognitiva conductual, un máster en Madrid, y bueno, pues yo pensaba en todo esto, pero encontré una herramienta que al estudiar la conciencia, el alma, el enfoque metafísico de la experiencia vital, pues encontré una herramienta que me ha fascinado, que es la terapia regresiva. La terapia regresiva es digamos que viajar con nuestra conciencia al pasado, hacia atrás. Entonces, esto es complejo, es chulísimo, y la verdad es que es algo que yo veo esos cambios fascinantes, tan iluminadores en las personas, que he dejado todo lo demás y me dedico altruistamente desde que me he jubilado, y voy ampliando también mi experiencia a lo que es la terapia regresiva, lo que llaman, es decir, mal llamada regresión a vidas pasadas, que generalmente son la vida actual, pero es tan iluminador eso de abrir la puerta al inconsciente y enfrentarte, mirar a los ojos a tu sombra. Eso es algo fascinante. Y las personas que lo hacen, pues tienen una vivencia, pues, como decirte, como muy liberadora, muy esclarecedora. Obtienes otra visión de lo que es tu vida. Pero esto es algo que me he encontrado en el camino. No he buscado. A mí, si me hubieras dicho hace 3 años, me hubieras mencionado este tema, te hubiera dicho, mira, yo soy una persona seria y no estoy en las cosas. También es verdad que no te falta creer en reencarnaciones y en nada. En realidad, tú no viajas al pasado, sino que tú viajas en tu interior a mirar a nosotros, a una herida que ese pasado deja ver. Y también digo una cosa, no busco clientela, por favor. tengo ya lista de espera, no quiero morir de éxito, y no quiero decir, solamente haciendo pues unos pocos casos que da mi agenda de sí, de una forma, es verdad, totalmente gratuita, desinteresada, y que no busco ningún provecho personal, sino un beneficio, una reparación a través de ayudar a las personas. Eso es lo que tú me preguntabas. Correctamente. Eso, la forma en que te cambia, en que te transforma, en que te vuelves más, no lo sé, solidario o altruista,
Dejas de enfocar tu vida a los éxitos económicos para tener éxitos espirituales. ¿Cómo diríamos? A mí me aporta más, evidentemente, y quien diga lo contrario está mintiendo. El dinero es necesario para poder vivir en esta sociedad, evidentemente, es innegable. Pero es que el éxito espiritual es que no está reñido con el éxito económico. Pero sí que es cierto que contra más éxito espiritual tengas, vas dejando de lado el tener un reconocimiento, un ego, ¿no? Un ego de yo soy más que tú. Si hace falta te voy a pisar la cabeza para ascender. El peloteo a las empresas, esto está a la orden del día para no perder los trabajos. Esto estoy harta de verlo. Pero cuando te vuelves espiritual, que te cambia por dentro, hay un antes y un después, hay un clic en tu conciencia, yo le llamo alma, hay un clic en tu alma, algo se rompe por dentro, que es un paso más. Ves el mundo diferente, o sea, te quitas las gafas de ver el mundo como éxito, reconocimiento, fiesta, amigos, no, y te vuelves más introspectivo, miras dentro de ti, intentas siempre por algún lado ayudar, estar en constante movimiento para ayudar a los demás, ya sea colaborando con protectores de animales, colaborando con ONGs, haciendo donaciones totalmente anónimas, o sentarte con un amigo que necesita una charla contigo porque en ese momento lo está pasando mal. Y tu tiempo lo dedicas a hacer el bien, a dejar semillitas para que el día de mañana sea recordado como una buena persona, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿Por qué digo todo esto? El mundo está al revés. El mundo, básicamente, hoy en día, estamos viviendo una evolución, bajo mi criterio. Ojo, no tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos, pero cada vez se necesitan más gente como tú, como el señor doctor Manel Sansegarra, que es un faro de luz al mundo, es una esperanza de vida, es, ¿cómo diríamos, José? Personas que se unen ciencia, misterio y espiritualidad, los tres conceptos van cogidos de la mano. Yo recuerdo que cuando empecé, allá por el año 1994, con tan solo 14 años, con un boli y una libretita, me iba por los hospitales. En Lleida tenemos dos, bueno, no muy grandes, pero para las personas que éramos entonces, pues, bastante buenos, ¿no? Y me iba a las salas donde, previo permiso de los familiares, donde yacían los enfermitos, más enfermitos, ¿no? Que se iban a desencarnar, y yo les hacía preguntas. Cómo se sentían, si tenían miedo, cuál era su última voluntad. Todo esto lo tengo anotado. Creo que tengo 6 libretas de estas. Y llegaba a casa y me ponía a estudiarlo en mi habitación. Claro, un día mi madre me leyó un cuaderno y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, pues estoy haciendo esto. Y claro, mi madre pues no entendió. Claro, con el paso de los años vio que yo era diferente en el aspecto de que yo me viene innato el hecho de ser una persona espiritual, de ir a la iglesia, no a rezar, ni a... Yo no profeso ninguna religión, ojo, que no. Pero sí, mi momento de paz es ir a un templo, estar conmigo misma, escuchar música de alta vibración, de alta elevación, y por eso me gané el San Benito de la Rara, ¿no? Bienvenida y bien hallada sea la Rara, porque estoy contentísima con lo que soy. Con esto te quiero decir que el moving a personas diferentes ha existido siempre. Gracias a Dios, en nuestro caso, que tenemos un poquito más de conciencia espiritual, gracias a la ciencia que se está abriendo, pues quizás ya no somos los tan raros, ¿no? Quizás somos más personas que hemos vivido lo mismo, con una serie de patrones totalmente iguales, el que ves salirte de tu cuerpo, como bien has narrado tú, el que muchas personas, la gran mayoría, se ven arrastrados por un túnel de luz, aparecen en un jardín, en otros lugares, con un guía espiritual que ven a sus seres desencarnados más jóvenes, en su esplendor de la vida,
20, 25 años, 30, 40, cuando estaban más fuertes, más sanos, más vitales. Y esto no es una alucinación, José. Esto es porque realmente hay algo más. Y no me cansaré nunca de dar las gracias, aunque han habido muchos programas, muchísimos, desde los años 60, 70, 80, que han intentado dar faro, dar luz, pero ahora se está destapando la caja de Pandora con vuestros testimonios. Para mí es súper importante el hecho de que tú estés ahora mismo aquí sentado conmigo, compartiendo tu tiempo, para dar voz a lo que es una experiencia cercana a la muerte, para dar voz a lo que es un libro del doctor Manel Sansegarra, cuyo uno de los colaboradores eres tú. Y ya estoy súper orgullosa de ti, amigo mío. Muchos éxitos para ti y para el doctor Manel Sansegarra. ¿Qué te voy a decir, José? Felicidades, enhorabuena. Gracias, sobre todo gracias por estar aquí presente, por dar voz y voto a los no locos. y que ciencia, espiritualidad y misterio estén cada vez más unidos, para mí ya es un logro. Nunca jamás en la vida se va a poder coger un alma, ponerla dentro de una probeta y estudiarla bajo el microscopio. Eso es imposible. El alma no la vas a poder coger nunca. El alma es libre, es inmaterial. No la vas a poder coger para estudiarla. Pero con los testimonios que hoy en día estamos teniendo, yo, amigo mío, gracias. Gracias a ti por acogerme en tu casa. No, faltaría más. Mi casa es tu casa. Eso no te quepa ninguna duda. ¿Algo más que añadir? Bueno, solamente he hablado de las tres enseñanzas, que te las resumo. Y una es que el proceso de morir es maravilloso. No es algo penoso, sino es algo alucinante. La segunda, que cuando en el proceso, cuando mueres, te reencuentras con tus seres queridos, las personas que te aman y que tú has amado. Y la tercera es que cuando tú estás allí, revisas tu vida, te das cuenta de tus errores, lamentas tu ignorancia, pero lo que te haces tú es una autoevaluación. No eres juzgado como un modelo así, judío cristiano, de que está allí como el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, muy importante. Lo que acabas de decir es muy, muy importante, porque mucha gente tiene miedo a ser juzgado por una mala educación que le han dado. El sanador me transmitía acogida, me transmitía que aquella había sido mi ignorancia, no mi culpa. Y bueno, es decir, yo solamente es que se me da otra oportunidad en septiembre. No aprobé en junio el curso, pero bueno, a ver cómo irá en septiembre. Entonces, claro, uno que se hace consciente de sus déficits anteriores, pues uno tiene, cuando vuelve, dice, yo quiero volver para algo, no quiero volver para simplemente decir, mira, me he cambiado de coche, me he ido de vacaciones. Quiero llenar mi vida de significado, de ayudar a las personas, pero también sabiendo que el testimonio que puedes dar no es en mi caso, que ya soy un médico jubilado, no es desfondándote queriendo curar a todo el mundo, digamos, ni siquiera con las regresiones y eso, sino simplemente que aportas tu gotita de agua al océano, pero sin esa gotita el océano estaría. Oh, qué bonito y qué real. Pues es la Madre Teresa de Calcuta que lo dijo. Cierto es, todos tenemos que colaborar en la medida en que podamos a ayudarnos entre todos, ¿no? Porque todos de alguna manera estamos conectados. Esto es cierto. Cada vez hay más médicos que, bueno, pues están más abiertos pues a estas cosas, ¿no? Y lo que antes negaban los médicos, a mí me encanta porque cada vez estáis más abiertos. Esta sociedad necesita este cambio con vosotros, junto con vosotros, que nos vayáis dando destellos de luz. Eso para mí, José, te lo vuelvo a repetir una vez más, gracias. No hay palabra más bonita que gracias. A ti, a tu equipo, a tu experiencia por narrarla
y por dar luz a este mundo que tanta oscuridad tiene. Por eso se llama el programa Las Tinieblas de la Tierra, por eso aportamos al programa gente como tú que brille, que haga brillar a las personas, que les dé un rayo de luz, de esperanza, para que sepan de primera mano, testimonio de primera mano, teneblarios, de mano de un doctor de cabecera, con muchísimos años de experiencia, que la experiencia cercana a la muerte existe, que somos supraconciencia, alma, llámalo como quieras, pero que hay algo más, no os quepa ninguna duda. José, amigo, ha sido un placer tenerte aquí. Ya te voy a estar en tu casa y solo concluir diciendo que morir te hace que ames la vida. Por supuesto, no tengo ninguna duda. Y aprendamos también, teneblarios, al buen morir. Hagamos dramas, aunque nos duela. Ellos están mejor que nosotros. Buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches.